Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase que se llama cambios químicos. Ahora, para hacer los cambios químicos, tenemos que recordar la diferencia con los cambios físicos. ¿Cuál era la diferencia entre cambios químicos y cambios físicos? Era cuando la materia se podía transformar, pero no perdía sus propiedades que tenía al inicio, ¿no es así? O sea, en pocas palabras, no dejaba de ser lo que era al principio. Ese es un cambio físico. Por ejemplo, de un árbol, yo podría convertirle en esta puerta. De un cuero de algún animal, yo lo podía convertir en una billetera. También podía convertirle en una hoja de papel. Y así es como se desarrolla un cambio físico, ¿no es así? Pero hay otro cambio, ¿se acuerdan? El otro cambio era químico. Miren lo que dice ahí, en los cambios químicos se producen nuevas sustancias totalmente distintas a las sustancias iniciales. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de las físicas, que no perdían sus propiedades, en las químicas sí. En las químicas ya no es la misma sustancia que lo era al principio. ¿Me dejo entender? Y aquí vamos a tener tres ejemplos. Como pueden observar, estos cambios se producen por tres motivos. Uno, que es la oxidación, cuando un fierro se oxida. ¿No es así? Ahí vemos un fierrito oxidado, ¿no? Acá también vemos un fierro oxidado. A ese se le llama el proceso de oxidación. ¿Cómo era? Así, de este colorcito podemos ver, ¿no? Bonito este fierro, pero al final, ¿cómo acaba? Todo oxidado. ¿Es el mismo? No. Incluso es más débil. Acá era fuerte, acá débil porque se puede romper, ¿sí? Se le llama el proceso de la oxidación. Y luego viene el proceso de la combustión. Es todo lo que el fuego produce. Todo lo que el fuego puede producir en una materia. ¿Qué dice? Es la oxidación muy rápida que desprende energía en forma de luz y calor. Por ejemplo, el calor del fuego hace que, por ejemplo, una maderita se pueda desintegrar. ¿No es así? Por ejemplo, aquí vemos, ve. Cuando yo quemo un fósforo, aquí está el fósforo en buen estado. Luego acá veo un fósforo encendido. ¿Y cómo termina? Termina en cenizas, ¿sí o no? Acaba en cenizas. Dígame, ¿será igual que lo fue al principio? No es así, ¿no? No, a eso se le llama cambio químico. Cuando nos dice, ¿qué nos decía? Que ya es otra sustancia diferente a la que era al principio. Y luego tenemos la fermentación. La fermentación tiene que ver con toda la parte orgánica, la cual se puede llenar de bacterias o levaduras, ¿sí? Cuando algo de alimento, lo que nosotros lo llamamos se pudre, ¿no? O se fermenta, le sale tantas espumas de tanto tiempo estar guardado. Por ejemplo, aquí, esta manzanita, acá está una manzana en buen estado, ¿sí o no? Y mira cómo se va descomponiendo. Y al final, a veces cuando uno come una fruta, a veces no lo comemos entero, ¿sí o no? Lo dejamos y al final se termina descomponiendo. ¿Era este resultado es igual como era al principio? No. Ha sufrido un cambio químico. Por eso que nos dice aquí que podemos decir que los cambios químicos de la materia es cuando al suceder uno de estos fenómenos, la materia inicial no sigue siendo la misma, sino cambia totalmente. Y eso se va a producir por estos tres fenómenos, por estas tres formas. ¿Cuál? La oxidación, que habla de la oxidación de los metales, la combustión, que produce el fuego, y la fermentación. Por ejemplo, si tú tienes un huevito, ¿sí? Tienes huevito y te quieres freír. ¿Cómo queda? Queda así. Así queda, ¿no es así? Dígame,
¿Es lo mismo como era al principio y como es ahora? Ya no, ¿sí o no? No sucede lo mismo. Ha producido un cambio químico. ¿Y eso fue producto de qué? Del fuego. ¿Y el fuego que produce? La combustión. Muy bien. Por ejemplo, si yo quemo esta hojita, si yo lo quemo, al final ¿cómo va a quedar? También como cenizas, ¿no? ¿Cómo se le llamó el proceso? ¿Qué hizo esto? La combustión. Y aquí vemos también, por ejemplo, a una naranja en buen estado, cuando se va guardando y cuando ya no se la ha consumido. ¿Cómo se va? A eso se le denomina ya fermentación. Muy bien. Cuando eso se llega a degradar. ¿Me dejó entender? Entonces ya no sigue siendo lo mismo que fue al principio. O cualquier otra comida. ¿Qué le sucede a esa comida? Le salen esos gusanitos blanquitos, ¿no es así? Ya, eso es producto de eso, lo que se le llama la degradación. ¿Sí? O la fermentación. Bien, chicos, entonces concluimos lo siguiente, que los cambios físicos, dice, modifican en algo a la materia. Los físicos no dejan de ser lo que era al inicio y los cambios químicos sí transforman a la materia en su totalidad. ¿Me dejo entender? Muy bien. Eso es lo que queríamos aprender con todo lo que es en la materia de los cambios químicos y los cambios físicos. Ya estaremos haciendo un par de experimentos que yo les voy a estar diciendo en el transcurso de la siguiente clase cómo lo vamos a desarrollar. Cuídense mucho y espero verlos pronto. Cuídense y aprendan y sigan estudiando.